Bien. Bueno, entonces empezamos revisando primero el teorema del emparedado, que es el que yo les enviara al aula. Consiste en lo siguiente, me dan tres funciones y me dicen que están definidas en un intervalo AB y que el punto C pertenece a ese intervalo. Esta es la gráfica de esas tres funciones. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que se cumplen dos condiciones. La primera es que el límite de la función f y el límite de la función g, cuando los valores se acercan al valor de c, significa que me dan como resultado el valor L. ¿Sí? Ahora, si para todos los puntos de este intervalo AB, en el que están definidas estas tres funciones, h de x se mantiene entre f y g, entonces si el límite de f y el límite de g, cuando x tiende a c, me da el valor de L, obviamente va a ocurrir lo mismo para la función h. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esa situación, ¿cuál es esta primer función que está acá? ¿Cuál es esta? ¿Y cuál es la que está en celeste? La primera, esta de acá arriba, ¿quién es? G, perfecta. La del medio, esta, H. Y la de abajo, F. Perfectamente. Fantástico. Eso es lo que nos decía el teorema del emparedado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a estudiar esta situación. Vamos a ver a qué es igual el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. ¿Por qué me detengo particularmente en esta situación? Si yo no tengo en cuenta este resultado, ¿sí? Y yo calculo el límite cuando x tiende a 0 de esta función, me da seno de 0, ¿cuánto es? Seno de 0. Seno de 0, los escucho o los leo. 0. Y si calculo el límite cuando x tiende a 0 de 0, me da 0. O sea que me queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Nosotros vimos que cuando teníamos indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, y en el numerador y en el denominador tenemos polinomios, teníamos que factorizar. Resulta que miro el numerador, no es un polinomio, no puedo factorizar. No importa, digo, yo tenía otra situación cuando teníamos 0 sobre 0, que si en el numerador o en el denominador aparecía una función irracional, es decir, una raíz, entonces multiplicábamos y dividíamos por el conjugado. Resulta que en este caso tampoco tengo ese tipo de funciones. Pero resulta que hay una persona a la que se le ocurrió analizar esta función usando el teorema del emparedado. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a ver cuál es el resultado que nos da. Vamos a demostrar, básicamente, que el resultado que nos va a dar va a ser 1. Lo primero que vamos a hacer con esta función es ver si es par o impar. Miren, para ver si una función era par o impar, lo que hacíamos era comparar el resultado que nos daba f de x con el resultado que nos da f de menos x. F de x es la función, seno de x sobre x. Ahora, vamos a evaluar la función f en menos x. Nos va a quedar seno de menos x dividido menos x. Entonces ahora lo que voy a hacer, fíjense, en este numerador me quedó seno de x. En este numerador me quedó seno de menos x. La pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuál es la relación que existe entre el valor de seno de ángulos opuestos? Cuando los ángulos eran opuestos,
los senos de esos ángulos también son opuestos. O sea que este seno de menos x lo puedo escribir como menos seno de x. El denominador me queda igual y resulta que como menos dividido menos me da más, veo que f de menos x me da seno de x sobre x. Es lo mismo que me daba la función. O sea, llegamos a que f de x es igual a f de menos x. O sea, la función evaluada en x y evaluada en el opuesto de x me da exactamente el mismo resultado. Esto es lo que nos permite afirmar que la función va a ser par. Y yo digo, ¿y para qué hice todo esto? Porque yo estoy estudiando el límite cuando x tiende a 0. Y si la función es par, la manera en la que se comporta acercándose desde la derecha es exactamente igual a la forma que se comporta acercándose desde la izquierda. Es decir, estudiar el límite por derecha me va a permitir asegurar que por izquierda ocurre exactamente lo mismo. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Alguien que me responda si hasta ahí les queda claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Vamos a estudiar este límite. No perdamos de vista lo que estamos haciendo. Vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Pero me voy a estudiar la parte derecha, o sea, los valores de x acercándose a 0 desde la derecha, valores positivos. Total, ya sé que por la izquierda van a tender al mismo valor. Bien, como me estoy acercando con los valores desde la derecha, estoy tomando valores de x que están entre 0 y pi sobre 2. Pi sobre 2 radianes era un ángulo de ¿cuántos grados? Perfecto, 9. O sea que me estoy acercando desde, si tuviéramos esto en una recta numérica, desde pi sobre 2 hasta 0. Total C, que desde menos pi sobre 2 a 0 ocurre exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa en este intervalo de particular? Fíjense, ¿se acuerdan que nosotros cuando marcábamos un ángulo, este es el ángulo que abro, este segmento que está en azul era la medida del seno. Y este segmento que está en rosa es la medida de la tangente. En el medio nos quedó el arco, este que está en verde, que es justamente la medida del ángulo en radianes. O sea, que en este intervalo se cumple, puedo tomar un ángulo más chico o un ángulo más grande, siempre va a ser la relación seno de x, la medida del segmento azul, va a ser menor que la medida del arco verde, y ese arco verde, que es x, va a ser menor que la medida del segmento rosa, que es la tangente de x. O sea, desde la derecha, acercándome con valores positivos, para esos valores siempre se va a cumplir esta relación, que el seno de x va a ser menor que x, menor que la tangente. Hasta acá, ¿quedó claro? Bien. ¿Por qué necesito que quede claro esto? Porque yo acá, fíjense, que armé una relación entre tres funciones. Seno de x menor que x, menor que tangente de x. O sea, me estoy encaminando a poder aplicar lentamente el teorema del emparedado. Pero bueno, la función que yo tengo en el medio no es seno de x sobre x, que es la que quiero, cuyo límite quiero encontrar.
Entonces yo ahora, desde acá, voy a empezar a trabajar en la siguiente diapositiva. Fíjense, nosotros sabíamos que siempre la tangente es igual a seno sobre coseno, ¿sí? Entonces, vuelvo a la relación anterior que decía seno de x es menor que x y esto es menor que la tangente. Entonces, en vez de escribir tangente, escribo seno sobre coseno. Ahora, como en el intervalo o acercándome con la x a 0, el seno de x no vale 0, voy a dividir toda esta desigualdad por seno de x. ¿Por qué? Porque sé que no vale 0 y sé que es positivo. Por lo tanto, no me va a cambiar la orientación de la desigualdad. Y entonces, cuando haga seno de x dividido... Profe, ¿podría repetir lo último que se me cortó? Sí. Vuelvo acá. Teníamos esta desigualdad. Seno de x menor que tangente. Escribiendo la tangente como seno sobre coseno nos queda seno de x menor que seno sobre coseno. Ahora, voy a dividir todo por seno de x. ¿Por qué puedo hacerlo? Primero puedo hacerlo porque sé que no vale 0. ¿Por qué? Porque me estoy acercando por derecha al valor x igual 0, pero no tomo ese valor, primero. Y segundo, sé que los valores del seno desde la derecha, desde el primer cuadrante, son positivos. Por lo tanto, no me van a dar vuelta las desigualdades. Cuando divida seno de x por seno de x, me va a quedar 1. En el medio me va a quedar x dividido seno de x. Y acá cuando divida seno de x sobre coseno dividido seno de x, voy a simplificar estos dos senos y me va a quedar 1 sobre coseno de x. O sea, la nueva desigualdad me va a quedar 1 menor que x sobre seno de x menor que 1 sobre coseno de x. ¿Hasta acá llegaron todos conmigo? Perfectamente. Perfecto, fantástico. Pero miren lo que nos pasó. En la función que está en el medio, acotada entre la función 1, entre la función 1 y la función 1 sobre coseno, me quedó x sobre seno de x. Pero la función que yo quiero acotar o la que le quiero encontrar el límite es justo al revés. La que yo necesito es seno de x sobre x. Ahora, cuando nosotros invertimos una función, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que vamos a hacer algo bien fácil. 2/3 es menor que 4/3. ¿En eso están todos de acuerdo? Si yo las doy vuelta, vuelvo. Dije 2/3 es menor que 4/3. Si lo doy vuelta, me queda 3/2 de un lado y me queda 3/4 del otro. O sea que se me da vuelta la desigualdad. Si invierto las fracciones, se invierte también el signo de la desigualdad. Eso es lo que hago en el próximo paso. Si yo invierto el 1, me queda un 1. Si yo invierto 1 sobre coseno, me quedo coseno. Pero si yo invierto seno de x sobre x, me queda todo dado vuelta. O sea, este 1 me queda acá, este coseno de x me queda acá, y se me da vuelta la fracción del medio. O sea, doy vuelta a todas las fracciones. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Es decir, lo que quiero decir con esto es que si yo invierto todas estas fracciones, se me invierten las fracciones y se me invierten los signos. Entonces yo abajo lo que hice fue
invertir las fracciones y ponerlo en orden. ¿Alguien que me quiera hacer una pregunta? ¿Alguien que me quiera hacer una pregunta? Yo, profe, Sí. entendí todo el proceso, pero no sé muy bien cómo sacaste que X estaba entre seno y tangente. O sea, hay alguien que tiene el micrófono activado con ruido de fondo. Ese 127 que está viendo hoy. Ahí está. Esta parte. Sí, ¿cómo es que sacás las funciones en las que está incluido? Porque yo empiezo vengo desde el círculo trigonométrico, ¿te acordás del curso de ingreso? Sí. Que cuando nosotros tomamos un ángulo del primer cuadrante, y tomo del primer cuadrante porque me estoy acercando a 0 con la función seno. Entonces, en el primer cuadrante el seno siempre es menor que X. X es el arco. ¿Se acuerdan que nosotros usábamos el arco para medir los ángulos en radianes? Entonces, el X me queda siempre entre la medida del seno y la medida de la tangente. Si yo estirara, a ver, visualmente, si yo estirara este arco verde, va a ser la longitud mayor que la del seno, pero más chica que la de la tangente. ¿Sí o no? Para la que me preguntó. Sí, sí. Sí. Entonces yo parto de esta desigualdad. Lo que hago en la otra diapositiva es ir trabajando desde ahí. Primero reemplazo tangente por seno sobre coseno, después divido todo esto por seno y después invierto. Cuando invierto, me queda la función seno de x sobre x comprendida entre otras dos funciones. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a calcular el límite cuando x tiende a 0, a los dos extremos, tanto al coseno de x como a 1. Si yo calculo el límite cuando x tiende a 0 al coseno de x, ¿cuánto me da? 1. Me da 1. Y cuando calculo el límite cuando x tiende a 0 de 1, ¿cuánto me da? 1 también. 1 también. Entonces, tengo 3 funciones que cumplen con la condición de que una se mantiene siempre comprendida entre las otras dos. Y además, los límites de los extremos coinciden. Es decir, por lo que vimos en el teorema del emparedado, tenemos que se cumplen las dos condiciones del teorema. Primero, que el límite cuando x tiende a 0 del coseno, que era uno de los extremos, y el límite cuando x tiende a 0 de 1, los dos me dan 1. Y en las proximidades de 0 se cumple que esta función coseno es menor que la función seno de x sobre x y esta es menor que 1. ¿Cómo se cumplen las condiciones del teorema del emparedado? Puedo asegurar entonces que el límite, cuando x tiende a 0 de esta función, que era la que queríamos averiguar, también me da 1. ¿Se vio todo eso? ¿Sí o no? ¿Sí se vio? ¿O hay alguna duda sobre...? Bien, fantástico. ¿Qué tipo de límites me permite calcular esta situación? Y me va a permitir calcular límites donde va a aparecer el seno, a veces va a aparecer el coseno y lo voy a tener que escribir en función del seno. Es decir, límites que en principio son 0 sobre 0, fíjense, seno de x cuando x tiende a 0 me da 0, x al cuadrado cuando x tiende a 0 me da 0. Esta es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Pero como yo ahora sé esto que tengo acá, que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x me da 1, entonces voy a poder usar eso para resolver este tipo de ejercicios.
¿Cómo? Por ejemplo, en este, yo sé que x al cuadrado lo puedo escribir como x sobre x. Entonces, lo voy a separar. Voy a escribir el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, armo seno de x sobre x, por 1 sobre x. Esto es exactamente lo mismo que esto que tenía acá y que esto que tenía acá, pero escrito de otra manera. Entonces, como yo sé que el límite de un producto es el producto de los límites, voy a escribir el límite de esta primera parte por el límite de este segundo factor. Este límite yo sé que vale 1. Y el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x vale infinito. 1 por infinito es infinito, entonces el resultado de este límite, que era una indeterminación del tipo 0 sobre 0, finalmente me da un resultado infinito. ¿Se entendió? Igual les puse otro ejemplo, por ejemplo, que me den el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre x, que también es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué hago en ese caso? Multiplico y divido por 5. ¿Para qué? Para que en el denominador me quede 5x. Entonces, acá me queda el denominador 5x. Y este 5 que está en el numerador, yo lo puedo sacar fuera del límite. Entonces, todo esto vale 1. ¿Sí? Y 1 por 5 me da 5. Es decir, de alguna manera, todos estos ejercicios me obligan a trabajar algebraicamente para poder encontrar una expresión de este tipo. Y luego del trabajo algebraico voy a poder resolver este tipo de indeterminaciones. No se puede sacar el 5 del principio solo, ¿no? No puedo porque está afectado por el seno. Ah, ok. ¿Sí? No se tienten con eso porque eso es un error. Usé 5 sobre 5 porque es lo mismo que multiplicar 1, que es multiplicar por 1. Y entonces, este 5 del denominador lo escribí acá. Y me quedó, si yo quiero, un seno de t sobre t por 5, cuando t tiende a 0. Es decir, yo a lo mejor tendría que mostrarles que lo que estoy pensando es un cambio de variable, que no necesito hacerlo porque es evidente que si x tiende a 0, 5 por x también tiende a 0, por eso no escribí el cambio de variable. No sé si se entiende eso, Solange. Sí, perfecto. Bien, yo hoy no debería quedar, no. Justo eso es lo que no quiero que quede, Nara. Fíjese, este 5 no está afectado por el seno de x. ¿Sí? O sea que este 5 está multiplicando al seno de 5x. Por eso lo puedo sacar fuera del límite. Porque si yo multiplico, Santiago, por 1/5, estoy cambiando el ejercicio. Al multiplicar por 5 sobre 5, lo que hago es multiplicar por 1. ¿Sí? Yo no puedo agregar elementos en el lugar que me conviene, porque estoy cambiando el ejercicio. Yo acá, esta expresión que obtuve es absolutamente equivalente a la primera de la que partí. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Yo lo que necesito ahora, perfecto. Yo lo que quiero ahora es que avancen con este tipo de ejercicios. Ahora ya le vuelvo a explicar, Nara. Y mañana
a las 6 de la tarde explico el último tipo de ejercicio particular que nos queda para terminar esta primera parte del límite. Exactamente. Yo multiplico por 1 y luego ubico convenientemente. Este 5 del denominador lo multiplico a la x para que me quede todo acá un seno de 5x sobre 5x y que esto se me haga 1. Y el otro 5 es como si le calculara el límite cuando x tiende a 0 de 5 y que me da 5. Por eso me termina dando 5 por todo esto, es 1. 5 por 1, 5. ¿Se entendió? Bien. Se está grabando la clase, sí, sí. Se está grabando la clase. Así que, y esta clase además termina con este tema. Mañana a las 6 de la tarde vamos a explicar los límites que tienden al valor de e, al número irracional e, que es la base de los logaritmos naturales. Con esa explicación estaría terminando la primera parte de límites. ¿Sí? Eso es mañana a las 6 de la tarde. El viernes a la mañana vamos a publicar los ejercicios que integran el trabajo práctico número 3, que habrá que entregar, que les vamos a dar una semana para que los resuelvan. ¿Ok? ¿Queda todo claro? Sí. Sí, profe. Sí, ¿quedó claro? Fantástico, fantástico. Entonces, los espero mañana a las 18 horas. ¿Ok? Ahora publico este PowerPoint para que lo tengan disponible. Muy bien. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Adiós.